Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenido a nuestro Relator Nauta Contraataca aquí en Radio Caput, en el streaming de Radio Caput en YouTube. Hoy en día lunes, porque este año estamos los lunes y los jueves. Abrimos la semana y prácticamente la cerramos el día jueves con nuestro programa siempre en el horario de 15 a 16 horas y con la impronta de Martín Loza en las bateas. Venimos de un fin de semana movido, lo fue toda la semana pasada, porque indudablemente el gobierno y la restauración oligárquica neoliberal, como yo digo, con fachada anarcocapitalista, oligárquico neoliberal, la restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista, tira con todos los temas arriba de la mesa, nos pasa realmente por arriba, más allá de que cometen errores groseros como el INDEC. Y ni que hablar de la payasada que se mandaron el día sábado allí en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, con el tema del sable corvo y al pobre San Martín que lo dejaron realmente de cama. Qué bien que estuvo ese artista rosarino que le puso una lágrima a la esfinge de San Martín allí en la zona de San Lorenzo, ¿no? Pero lo cierto es que los tipos te tiran con toda la artillería a la batalla cultural y nos vienen ganando por goleada. Eso está claro. Lo primero que tenemos que saber, y en ese sentido la realidad es la única verdad, que los tipos nos vienen ganando por goleada. Tienen los medios, tienen las redes, tienen el discurso, y a nosotros nos está faltando discurso y liderazgo y proyecto. Por eso, en ese sentido, me parece que fue una buena decisión que se amalgamó en estos días de verano y se consagró el día sábado pasado, la de darle el bastón de mariscal a Axel Kicillof, ¿no? El tipo se lo ha ganado en esta coyuntura.
y en definitiva el peronismo y el campo nacional y popular y la sociedad que es víctima de esta masacre que está llevando adelante la restauración oligárquico neoliberal, y la sociedad estaba requiriendo una conducción, una voz potente que de alguna manera encarne la idea contraria a la que el gobierno viene llevando adelante en estas instancias. Por eso yo creo que fue muy buena la actitud de Máximo, que de alguna manera entendió el mensaje de la hora, que decidió postergar sus ambiciones propias, que es lógico que las tenga, en pos del sentido colectivo del proyecto nacional y de un lugar que en este momento necesita ser ocupado, que es el lugar del liderazgo, el liderazgo de todo el sector opositor al actual proyecto que viene llevando adelante el gobierno nacional, y que en este caso podríamos llegar a pensar en una especie de 60% de la población que resiste este modelo, que es víctima de este modelo y que está necesitando de una voz potente, de una voz fuerte. Indudablemente, en ese sentido, la consagración de Axel Kicillof como titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en acuerdo con el kirchnerismo y específicamente con Máximo, que ahora va a presidir el Congreso del partido, es una decisión que va en ese sentido, ¿no? La de empezar a construir un proyecto alternativo de cara al 2027 y al mismo tiempo de tener una voz potente, una conducción que lleve adelante las respuestas que la hora necesita. Y vaya si las necesita, porque estos tipos nos están pasando por arriba y el pueblo argentino lo está sufriendo, y de qué manera, ¿no es cierto? Y también del mismo modo denunciar, ¿no es cierto? Denunciar las atrocidades que se cometen, ya no solo en el terreno económico y social, sino también en esto que han hecho con el sable corvo de San Martín, y apropiarse de la figura de San Martín y apropiarse de ese símbolo que es sin dudas el sable corvo, en pos de seguir instrumentando esta colonización brutal que está llevando adelante el proyecto de Milei, y al mismo tiempo el ajuste salvaje contra el pueblo argentino. Hoy le queremos dedicar nuestro programa a un gran dirigente que este fin de semana se nos fue, partió, vuela alto sin dudas, porque durante su hábitat aquí, en este espacio común que nos pertenece a todos los argentinos, fue de un aporte invalorable. Y hablo de Miguel Pancho Talento. Miguel Talento, Pancho Talento, fue uno de los grandes dirigentes que tuvo el peronismo, líder de la juventud universitaria peronista en los 70, preso en aquella época, posteriormente se fue al exilio, volvió con la democracia, aportó todo su conocimiento, su reflexión, fue un amigo de quien les habla, también por supuesto de otros compañeros que compartieron el micrófono conmigo, como Gabriel Agote. Siempre nos recordamos los cierres de año que hacía allí en el Club Español. Fue cónsul de Néstor en Miami, fue legislador de la ciudad de Buenos Aires, sobrellevaba una enfermedad de modo estoico, sin lugar a dudas, en los últimos tiempos, y fue uno de los grandes compañeros que ha tenido el campo nacional y popular. Por eso hoy le dedicamos el programa a Miguel Pancho Talento, que ya reside, o por lo menos descansa en paz, en la localidad de Navarro, de la cual era oriundo, Así que lo recordamos. Ya tenemos a la diputada nacional, Martín. Muy bien, ya estamos en condiciones entonces de dialogar con la diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires del peronismo, Kelly Olmos, una especialista en los temas laborales. De hecho, fue ministra de Trabajo del gobierno de Alberto Fernández. Buenas tardes, Kelly. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por convocarme. Kelly, bueno, son horas decisivas esta, la reforma laboral, la mal llamada reforma de modernización laboral por parte del gobierno, entra en debate y en sesión el próximo miércoles en el Senado. ¿Qué estás viendo desde diputados, Kelly, vos que sos una especialista en el tema? ¿Qué estás viendo sobre el tratamiento y qué puede llegar a salir el miércoles de allí del debate del Senado? Mira, lo que veo es la actitud del gobierno siempre, digamos, con poca transparencia, sin mostrar las cartas. El proyecto es muy dañino, es probable
como hacen en estos casos, que tiran a la calle 60 elefantes, entonces las negociaciones permiten eludir a alguno y otros pasan, pero la falta de transparencia del gobierno para señalar qué es lo que está dispuesto a modificar, a nosotros nos genera mucha incertidumbre, ¿no? Y te abre algunas preguntas sobre el modo en que se está negociando, sobre todo con gobernadores aliados. ¿Vos pensás que más allá del texto en sí hay otros intereses ahí en juego, Kelly? Sí, porque el texto no abarca solo la reforma laboral, también abarca el desfinanciamiento del ANSES y del sistema jubilatorio, un ataque muy fuerte a los recursos del Estado y la coparticipación para favorecer a los sectores más concentrados de la economía a través de la desgravación de carácter impositivo, es decir, que realmente, digamos, han construido un sistema que no beneficia la competitividad de la economía, salvo por la explotación de los trabajadores, sino que tiene por objeto principal promover un sistema de mucha concentración económica. Está claro eso, por eso no se entiende cómo algunos gobernadores están dispuestos a colaborar con un proyecto que además los va a perjudicar, ¿no? Ni que hablar del capítulo de ganancias, pero en general toda la ley, como bien vos decís, se inmiscuye en otros asuntos que atañen también a las gobernaciones, ¿no es cierto? Efectivamente, digamos, hay temas inmediatos como la coparticipación, pero gobernar una provincia donde la gente se pauperice, donde los jubilados ganen cada día menos, también impacta sobre la capacidad de gobierno de sus autoridades. No es solo la caja de tesorería, es un sistema donde están siendo muy golpeados en algunas provincias las actividades productivas, sobre todo industriales, y donde este proyecto lo que hace es empujar el proceso de precarización y pauperización que va a afectar mucho la estabilidad institucional de la Argentina. ¿Qué están hablando entre los diputados, Kelly? En este momento sabemos que hay una audiencia pública allí en el seno de la Cámara, en el anexo, con distintos sectores que están involucrados. ¿Qué es lo que están hablando en diputados y seguramente esperando a ver qué sale del Senado, no? En este momento en diputados tenemos reunión de bloque por el tema de penal juvenil, la reducción de la edad de imputabilidad, que también se complementa con la reforma laboral, porque es un todo, ¿viste? Por la política económica y la reforma laboral precarizan a la gente y después la empujan a hacer carne de cañón. Estamos a nada de que vuelva el trabajo infantil con este modelo de gobierno, ¿no? No te quepa ninguna duda, porque si vos ves el proyecto de reforma educativa que desinstitucionaliza a muy temprana edad, que ya lo intentaron con la ley Bases, entonces a los 11 años ya no hay obligatoriedad de asistir a la escuela. ¿Para qué? Para que puedan ser mano de obra barata. Yo me reía porque uno lee el acuerdo Argentina-Estados Unidos, que no es acuerdo, es adhesión a las condiciones impuestas por Estados Unidos, de manera de que uno empieza a ver cuál fue el costo real del auxilio financiero que le dieron al gobierno de Milei durante el proceso electoral. Y ahí dice que hay que defender las normas laborales y evitar la explotación infantil. Pero todo lo que está haciendo el gobierno es debilitar el sistema de derechos laborales y facilitar la explotación infantil.
Kelly, para ir cerrando la charla y agradeciéndote estos minutos, el miércoles se movilizan los trabajadores a través de sus organizaciones, CGT, CTA, Movimiento de Desocupados. Pareciera ser que el objetivo es no solo el rechazo a la reforma laboral, sino dilatar el tratamiento allí en el Congreso, ¿no es cierto? Y algunas cuestiones que parecen ser innegociables para la CGT, como el caso de los aportes solidarios. ¿Qué posibilidades le ves a esto, Kelly? Mira, para la CGT lo más importante es el convenio colectivo, porque es lo que de verdad permite nivelar la cancha. Obviamente que producto de la existencia de convenios colectivos corresponde un aporte destinado a solventar la organización gremial, pero el tema son la negociación colectiva y evitar la derogación de la ultraactividad. Claro, eso es fundamental, sin dudas. Esperemos que lo consigan. Sí, porque si no es un golpe al sistema de derechos laborales. Bueno, Kelly, te agradecemos mucho por estos minutos de charla y vamos a seguir de cerca todo lo que se va a estar tratando en el Senado y también ustedes en diputados esta semana. A disposición. Muchas gracias. Ahí estaba la diputada nacional Kelly Olmos charlando con nosotros a propósito del tratamiento de la reforma laboral que esta semana va a tener actividad en el Congreso de la Nación el día miércoles en el Senado, la movilización el próximo miércoles también allí a las puertas del Congreso de la CGT y las organizaciones de trabajadores que convocan allí. No podemos faltar, la cita es impostergable. Parece que la CGT se despertó del letargo, por lo menos uno está viendo en las calles de Buenos Aires el enorme y profusa cantidad de afiches dando a conocer el daño que va a producir a los trabajadores esta reforma laboral. También el fin de semana en la costa atlántica con aviones que llevaban publicidad justamente contra la reforma laboral y demás. Es fundamental la movilización, siempre lo decimos aquí. La movilización es la que cambia las agendas del poder. La movilización es la única que puede parar esta reforma laboral y al mismo tiempo escrachar, denunciar a los diputados y a los senadores que traicionen al pueblo argentino votando esta reforma laboral y que traicionen al electorado que los puso allí. Se los digo a los diputados y se los digo a los senadores de Tucumán, de Catamarca, que están dispuestos a entregar al pueblo trabajador. Fueron votados por ellos, no fueron votados para que voten junto a Milei, ni los tucumanos, ni los catamarqueños, ni los salteños. Sería una gran traición a la voluntad popular si es que apoyan este proyecto llamado de modernización laboral, que por supuesto es un ítem más en esta nefasta restauración oligárquica neoliberal que está pasando por arriba a los argentinos, por lo menos a los trabajadores argentinos. Y en ese sentido, créanme que esto no tiene nada de nuevo. Se lo digo a los pibes que se embelezan con el discurso y la narrativa libertaria y que la realidad los golpea de la manera que los golpea. Muchachos, esto no tiene nada de nuevo, ya pasó en los 90 en la Argentina. Y si no, les traigo a colación un monólogo de Tato que aclara tanto, pero tanto las cosas. Fíjense la similitud de lo que planteaba Tato en los 90 con lo que está pasando hoy en día. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al próximo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, si son delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas y que si te rajan, le beses la mano al trompa y le digas, gracias, amo. ¿Te das cuenta que de nuevo no tiene absolutamente nada esto? Es increíble, ¿no? La similitud del discurso del cual Tato daba cuenta en su monólogo de aquel tiempo, en los años 90, con lo que está pasando actualmente.
Así que si aquello te quieren decir, no, porque esta experiencia es nueva, no tiene nada de nuevo, absolutamente nada de nuevo, y ya lo vivimos en los 90. Pero lo que sí para nosotros es interesante es seguir los acontecimientos que están ocurriendo en la geopolítica mundial, y ni que hablar en nuestra región, que indudablemente ha tenido un parteaguas en el secuestro de Nicolás Maduro ese 3 de enero. Ya ha pasado más de un mes de que sucedieron los hechos allí en Caracas. El secuestro de Nicolás Maduro fue no solo una afrenta a toda la región y a los pueblos de Latinoamérica, sino también al mundo, ¿no? Al mundo occidental tal como lo conocemos, con las reglas que creíamos regían al mundo tras la Segunda Guerra Mundial y que han quedado absolutamente tiradas al piso. Por eso es interesante tomar contacto con Oscar Cacho Laborde. Ustedes lo conocen bien, gran dirigente del campo nacional y popular, que fuera además embajador en Venezuela, para saber un poco de la actualidad, de lo que está pasando en Venezuela, de lo que está pasando en la región. Hoy Cuba amenazada también por un Donald Trump que trata de salir de los problemas internos atacando a los países latinoamericanos. ¿Cómo te va, Cacho? ¿Qué decís? Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Bien, bien. Aquí preocupados, por supuesto, por lo que está pasando en la región y con este nuevo impulso a la doctrina Monroe que tiene el gobierno de Trump y que tanto daño le hizo en el pasado a nuestra patria grande y que se lo está haciendo ahora, ¿no? ¿Qué hay de nuevo en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro, Oscar? Bueno, la aplicación de la doctrina Monroe y el colorario Trump al máximo, ¿no? La doctrina Monroe, decimos los oyentes, con un presidente norteamericano que desarrolla la idea de que América para los americanos, en realidad lo que quería decir es América para los norteamericanos, pero era el planteo de que no se involucraran en nuestro hemisferio. Ahí se empieza a utilizar el término hemisferio, que en general en geografía no se utiliza, para dar a entender que toda América, ¿no?, desde Alaska a Tierra del Fuego, tenía que estar bajo la influencia de Estados Unidos, pero sobre todo en aquel momento era la ausencia de presencias extranjeras, europeas. Eso se fue actualizando con 2 o 3 colorarios. Uno es el de Roosevelt del siglo pasado, donde plantea la política del gran garrote, ¿no?, digamos, zanahoria y palo, y ahora un nuevo colorario que tiene que ver con Trump. Perdóneseme la extensión, pero estos son temas muy complejos. Claro, hacen claro. Muy bien ustedes en plantearlo, porque a veces en épocas de tweet y de X se simplifica tanto que no se puede explicar lo que sucede. Entonces, hay una decadencia y un declive relativo en los Estados Unidos. Ellos han perdido la posibilidad de influir en todo el mundo, no son el hegemón principal, no son, digamos, los que pueden resolver la suerte principalmente, y se han retraído sobre América Latina, ¿no? Esencialmente, la doctrina Monroe, colorario Trump, es eso. Él le dice, como es un ególatra, perdón que ladra el perro. No, todo bien. Aparte, cada vez que lo nombras a Trump, él ladra. Cada vez que lo nombra a Trump, ladra. Tienes razón. Entonces, él, como es un ególatra, dice la doctrina Monroe, que quiere decir la doctrina Donald, ¿no?, la primera sílaba de Dolan con la última sílaba de Monroe, pero en realidad es eso, es una elaboración seria, profunda, importante, grave para América Latina, muy grave, que si no la comprendemos, estamos realmente jugando al tatetí, ¿no? Entonces, en este declive, decían, ante el avance de China, sobre todo el sur global, donde por primera vez al imperio no se le enfrenta otro imperio, ¿no? Ingleses contra franceses, ingleses contra norteamericanos, norteamericanos contra rusos. Ahora no. Ahora lo que hay es un imperio en decadencia, que ha perdido la influencia en todos lados, en África, que ha roto con Europa, pero enfrente no hay un imperio. China no pretende confrontar y expandirse. China no tiene una misión civilizatoria, diríamos los politólogos, no se da a sí mismo una misión, como dirían los norteamericanos, el destino manifiesto, ¿no? No, los chinos quieren vivir bien, los chinos.
Para eso necesitan un equilibrio en el mundo. Pero han hecho articulación con otros países, los que son las potencias emergentes, Turquía, Vietnam, Irán, Rusia, por supuesto, Singapur, Arabia Saudita, una articulación que esencialmente se sintetiza en los BRICS. Estuvo muy bien el primer ministro de Canadá, que se dio cuenta ahora. Yo diría, bueno, descubrió el agua tibia, porque ahora que resulta que Estados Unidos está mal con Canadá, se da cuenta, el primer ministro de Canadá, y muchos de nuestros compañeros lo repiten, y le parece una cosa muy ingeniosa, algo que está sucediendo hace 20 años, los BRICS. Entonces las potencias medias se dan cuenta que hay que organizarse para tratar de amortiguar la locura que está haciendo Trump y evitar que haga un desastre en el mundo. Entonces, todo eso es el largo prólogo para decirte lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, ellos amenazaron con intervenir, ahí intervinieron. Es la primera vez que se invade América del Sur, es la primera vez que un soldado norteamericano pisa América del Sur. Bueno, bombardean, matan más de 100 personas, secuestran a un presidente, como bien vos explicabas. Eso es romper ya definitivamente lo poco que quedaba del derecho internacional. La inmunidad presidencial está considerada, por eso es que a Netanyahu, aunque a pesar que está condenado por la Corte Penal Internacional, no lo llevan preso. La inmunidad presidencial es uno de los pilares que se ha dado al mundo para que no todo se desorganice. Y aparte, ¿por qué la justicia de un país? En este caso ni siquiera la justicia, porque no hay un juicio de Estados Unidos que haya determinado que tiene que ir preso Maduro. No lo hay. Recién ahora empieza el juicio. Es increíble, es increíble. Para ver si es culpable, hay que ver si tiene que ir preso, pero ya lo llevan preso. Entonces, por supuesto, todo eso no les importa, quieren hacer una demostración de fuerza y lo secuestran a Maduro. Ahora, no termina de consumarse el plan, porque ellos no pueden suplantar el régimen, digamos, según sus términos, porque el martes siguiente asume Delcy Rodríguez. Claro. Entonces, ¿cómo era esto? Claro, descabezaron a la revolución, pero no entendieron de que la revolución es del pueblo venezolano, no es de un dirigente, no es de Maduro, ni siquiera lo fue de Chávez. Por eso me parece que no entendieron el proceso. Ahora, muchos compañeros no terminan de leer bien qué es lo que pasó respecto de este recambio que se produjo en la Revolución Bolivariana. Me da la impresión, y vos tal vez me lo puedas confirmar, de que la contingencia estaba preparada, que el chavismo estaba preparado para una contingencia de este tipo, más allá de que tal vez el secuestro los haya sorprendido, pero que estaban preparados para saber que tenían que ganar tiempo y mantener el poder. ¿Me estoy equivocando en ese sentido, Cacho? No, porque ellos además, ya perdieron un líder, ¿no? El chavismo perdió a Chávez. Claro. Entonces están acostumbrados a continuar procesos con la pérdida terrible que hubo cuando muere Chávez. Todavía habrá que ver si murió o lo mataron. Lo concreto que el chavismo ha sido, y ahora sigue, con un pragmatismo increíble, porque bueno, uno diría, bueno, habría que exigirle a Estados Unidos que libere a Maduro, porque si no le venden petróleo, y ellos con pragmatismo se dan cuenta que hoy están, digamos, en una situación de debilidad relativa, que no pueden hacer eso. Entonces, con pragmatismo y con unidad dijeron, no, bueno, la posibilidad de preservar el proceso del chavismo es hacer esto, negociar, digamos, en esta situación muy difícil, por eso es tan difícil entenderlo, con ellos. Y se verá, bueno, llegaremos en un momento, va a haber un proceso de elecciones, naturalmente, más adelante. Ellos necesitan llegar de manera competitiva a ese proceso, y los norteamericanos trataban de voltearlo. En el medio de todo eso va a mejorar la situación en Venezuela, porque al levantarle el bloqueo, acá lo que nos hablan los medios, que el dato principal, es que secuestraron a Maduro, pero el segundo dato es que levantaron el bloqueo. Entonces, Venezuela va a mejorar, pero va a mejorar porque levantaron el bloqueo, entonces va a poder vender petróleo y a precio, digamos, oficial, a precio de que se venden los commodities. Y finalmente se va a consolidar el gobierno de Delcy, se va a consolidar, es muy posible, tiene la posibilidad, yo diría en esos términos, tiene la posibilidad de demostrar que el problema era el bloqueo, no la mala administración chavista. Entonces, en esa complejidad nos movemos, por eso hay que ser muy comprensivos. Hay que comprender ahora
al chavismo en su pragmatismo. Y nosotros, ser un poco más modestos, nosotros que no le podemos ganar una legislativa a Milei, nosotros que no le podemos ganar una legislativa a Milei, deberíamos ser más modestos y considerar, ¿no?, digamos, lo que dicen los compañeros de Venezuela y respaldarlo en este momento de pragmatismo. Totalmente, ¿no? totalmente. Y dejar de lado el hay que, habría que, deberían que, bueno, yo digo nosotros, y me pongo yo primero, le ganemos una elección a Milei, la legislativa, y después ojalá la presidencial, y después demos consejos a los demás. En este momento estamos más bien para... Es que yo creo, Cacho, que en su momento también la oposición venezolana le vendió una película al propio Trump que no fue. Por eso Trump después dice, bueno, que siga Delcy, porque le habían dicho de que se caía Maduro y se caía la revolución, y eso no pasó, y por eso María Corina Machado quedó tan expuesta frente al propio Trump, ¿o me equivoco? Absolutamente, porque acá hay un manual, de la misma forma que está escrita la estrategia de seguridad nacional, que es lo que yo trataba de explicar, que es la actualización de la doctrina Monroe al corolario Trump, y lo bueno que tienen los yanquis es que escriben lo que van a hacer. Ellos tienen un manual de cómo voltear, tumbar gobiernos que no lo son afines. Es el manual de la Revolución de los Colores en Europa Oriental, es el manual de la Primavera Árabe, es siempre igual. Entonces, ¿qué hacen? Denostan al dirigente, tergiversan la revolución, exageran a la oposición, intervienen. Entonces, bueno, y el pueblo sale a la calle. Cuando el pueblo sale a la calle, tira abajo las estatuas de Saddam Hussein, va al Palacio de Gobierno de Checoslovaquia. Pero acá el pueblo salió a la calle a bancar a Maduro y a la revolución. Claro. Pero acá cuando lo secuestran a Maduro a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, no salió nadie a las 9 en un cartel que decía Maduro dictador. ¿Todos quieren a Maduro? Seguramente no. Ahora, que no hubo una expresión como esperaba Trump, que dice que María Corina es una mujer agradable, no sé cómo es el término que utiliza, pero que no tiene el respeto nacional, porque ellos lo que les frasen el plan, y no es que decidieron que no salga, porque si hay una ebullición digamos, de resistencia, incluso de rebelión, bueno, puede darle la orden a 300.000 personas que no salgan a la calle, claro, ¿no? Claro. La calle se sale naturalmente a la calle la gente. Bueno, ¿qué? Me enteré, me levanté a las 8 de la mañana, se cortaron a Maduro, salgo a la calle, salgo a la esquina, voy a la plaza, que no sale nadie. Entonces esa es la parte del plan que le ofrece. Claro, por supuesto que también el chavismo sufrió un terrible golpe, que es que le secuestraran al líder. Entonces, Trump tuvo un gran logro de secuestrar a Maduro, pero no logró suplantar el modelo bolivariano. Yo digo que es una victoria. Yo digo que es una victoria militar, pero no es una victoria política. Todavía no. Ahora tratarán. Y por otro lado, claro, está claro que es un golpe para el chavismo, pero no es una derrota, porque tienen la posibilidad de recomponerse. Y nosotros digo los latinoamericanos que queremos que no se metan los yanquis en nuestros países, deberíamos comprenderlo en esa parte. Deberíamos comprender, bueno, después hay algunos que les gustarán más o menos el modelo chavista. Es muy complejo, hay que comprender que hubo un bloqueo, pero sí por lo menos lo que tenemos que estar de acuerdo es que no podemos permitir que los yanquis agarren un presidente que todavía no ha sido juzgado. Primero que aunque esté juzgado y sea culpable, está la Corte Penal Internacional que entre otras cosas se hizo para eso, ¿no? Y como bien vos decís, está rompiendo todo Trump, porque como no le conviene, ahora le conviene decir, este es mi hemisferio, our hemisphere, como dice, ¿no?, el Departamento de Estado, y acá hago lo que quiero. Y ya no me importa disimular, porque estamos en la etapa del post-cinismo. No hace falta ni ser cínico acá. No hace falta decir, no, esto lo hacemos por libertad. No, la verdad es que lo hacemos por el petróleo. Y vamos a hacer lo que querramos, cuando querramos, los países que querramos. Entonces, y en Cuba no hay petróleo, pero claro, voltear a la revolución cubana sería muy simbólico, ¿no? Para Trump y también algunos votitos ahí del voto anticastrista, ¿no? Claro, y es una amenaza, y volvemos a lo mismo. Bueno, vamos a permitir que Estados Unidos haga lo que quiera, porque en ese caso, bueno, entonces Rusia llevará preso a Zelensky, Israel llevará preso al presidente de Yemen,
China intervendrá Taiwán, claro. China capturará al presidente de Taiwán, en Pakistán e India pueden empezar tiran bombazo atómico. Entonces, si nosotros permitimos, es piedra libre para todos mis compañeros. Totalmente. Entonces, lo que sucede es eso, y digo, perdóname si pero es así. Eso es lo que yo considero, ¿no? Que es la explicación de lo que sucede en Venezuela en estas horas. ¿Y cómo se va a resolver? Y hay que esperar, la verdad que no se sabe. Bueno, mientras tanto, vamos ganando tiempo, porque a Trump también se le está complicando mucho el frente interno y todo puede cambiar rápidamente. Cacho, como siempre, un placer charlar contigo, ¿eh? Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te mando un gran abrazo y que tengamos buena semana. Adiós. Un abrazo grande. Oscar Cacho Laborde, charlando con nosotros, el ex embajador en la República Bolivariana de Venezuela. Y estamos con Cuba, por supuesto, ¿no? Cuba es inquebrantable, no podrán con la revolución cubana, no podrán con su pueblo. Cuba es inquebrantable, sin lugar a dudas, y a estas horas está siendo amenazada por el imperio. Y todos sabemos que Cuba fue la gran protagonista de las enormes derrotas que tuvo el imperio. Bahía de los Cochinos fue una de ellas, con el protagonismo allí de Rodolfo Walsh, que fue el que logró transcribir las comunicaciones secretas de la invasión a Bahía de los Cochinos por parte del gobierno de John Fitzgerald Kennedy. Y sabemos que Cuba va a resistir, como está resistiendo en este momento el ahogamiento económico que le están haciendo. Por suerte todavía hay gobiernos valientes en nuestra América. El gobierno de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, que está ayudando a Cuba a estas horas y está llevando comida, está acercando también petróleo. Hay un desabastecimiento muy grande producto del bloqueo y del asfixio económico al que está llevando Donald Trump a la isla de Cuba. Porque indudablemente Trump hace lo que hacen todos estos gobiernos y todos estos gobernantes nefastos. Cuando tienen problemas internos, tratan de salir para adelante, en este caso con el poderío militar que tiene Estados Unidos, pretendiendo invadir la isla de Cuba. Estamos con Cuba, bancamos a la revolución cubana y también sostenemos a su pueblo, abrazo partido. Ya en instante se van a estar comunicando a través del Zoom, Roberto Tito Bachmann, para charlar con él también un poco acerca de cómo está viendo todos estos movimientos políticos y las novedades que se van produciendo día a día en nuestra Argentina en torno a la batalla cultural que se está dando y se está dando prácticamente sin tregua por parte del gobierno, que tiene la ofensiva en ese sentido, y por parte de un pueblo que resiste con las viejas consignas y con el modo de vida de los argentinos, que está siendo indudablemente atacado de manera feroz. Pero no van a poder, no van a poder, porque el pueblo argentino tiene memoria, tiene historia, y es allí donde debemos ahondar, en las experiencias de la historia, en que logramos resistir estos avances de las oligarquías, de una oligarquía que en la Argentina sabemos es una oligarquía salvaje, a la que le importa nada, que además no ama su patria. Ese es el gran problema de la Argentina. Una clase dirigente que no ama su patria, lamentablemente, ¿no? En otros países la clase dirigente ama a su patria. No es cipaya, no es antipatriota. Brasil es un ejemplo claro en ese sentido, ¿no? Una Brasil que ahora nos está sacando ventajas enormes en todo sentido desde que Lula gobierna el Brasil, ¿no? Con crecimiento económico, con bienestar de su pueblo y con todo lo que estamos viendo. Lo contrario pasa en la Argentina de estos días. Y por eso, vuelvo a insistir, me parece una buena señal del fin de semana que el peronismo se haya decidido a sí mismo darse una conducción. Si bien es cierto que es, en principio, para la provincia de Buenos Aires, todos sabemos la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires y cómo irradia hacia todo el país. El peronismo ha decidido darse una conducción, darse un candidato, porque de hecho es un candidato hacia el 2027, que ya empieza a recorrer el país luego de este acuerdo y que también tiene la obligación de armar un proyecto,
de cara al 2027, alternativo a lo que estamos viviendo, y una voz potente, que es lo que se está necesitando. Por eso me interesaba mucho la charla con Roberto Bachman, el titular del CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública, para que nos comente él cómo está viendo estos movimientos en la opinión pública respecto de los posicionamientos que se están dando, porque parece ser que el 2027 ya se largó, Tito, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido y feliz año. Buenas tardes, feliz año, de vuelta en la pelea, ¿no? Claro que sí, acá estamos. Así es. Bueno, sí, va a ser un año muy importante. Yo creo que es un año muy importante y se convierte en un año bisagra, tanto... Ahí tenemos un problemita en la comunicación, se los congeló Roberto Bachman. Es interesante charlar con él porque han pasado tantas cosas. ¿Me escuchás ahora? Sí, ahora te escucho, Tito. Dale. ¿Me ves? No, ¿no? No te veo, pero no importa. Te veo en tu figura. Tenemos tu figura en la pantalla y mientras tanto seguí charlando. Ahí estoy de vuelta. Muy bien, ahí te tengo. Sí, me decías que es un año bisagra. Es un año bisagra. Para el oficialismo fundamental, porque este es el año donde el oficialismo tiene que hacer todos los males posibles. El síndrome del tercer año. ¿Existe el síndrome del tercer año? No, en este caso el síndrome del tercer año es... este gobierno se mueve mucho por la experiencia que tuvo Mauricio Macri, ¿no es cierto? Mauricio Macri, tras ganar también las elecciones de medio término, que no lo esperaba, pero a diferencia de este gobierno que no hizo nada, no puso dinero en el mercado para mejorar, sino que fue todo lo contrario. Si no aparece Trump y lo salva, no hubiera ganado las elecciones. Pero, ¿qué fue lo que pasó fundamentalmente en todo esto? Que esto le enseñó a Milei y a su equipo que ahora en el año 26 él tiene que hacer todo lo que Macri no pudo hacer, para darle a sus votantes, especialmente su núcleo duro, especialmente los empresarios, especialmente Estados Unidos y el Fondo Monetario y el Departamento del Tesoro y la poderosísima AmCham, la American Chamber, la Cámara Americana de Comercio, darle todo lo que necesitan, que son las 3 reformas básicas, fundamentales, porque después vienen otras que son menores como para este problema, ¿no? Como bajar la edad de imputabilidad a 14 años, que no va a resolver, es decir, no resuelve el problema. Es una engañapichanga. Y sí, es una aspirina para una infección, digamos. Es una engañapichanga. Ahora, hay otras cosas que no son engañapichanga. La reforma laboral, escondida atrás del concepto de modernización laboral, que por cierto, por ahí la Argentina necesitaba un sistema de modernización laboral, pero no esto. La reforma previsional, que ya en parte empieza a asomar lo que puede pasar en este país, cuando dentro de la reforma laboral, sí, lo que se habla es de un fondo de ayuda laboral, el FAL, donde los empresarios van a aportar para la indemnización un 3% sin que le cueste nada. Así Ese es. 3% es en lugar de depositar al ANSES, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que ellos ya lo vienen, independientemente de esto, cuando necesitan plata, meten mano, donde por ley no deberían meter mano, pero evidentemente no les importa. Evidentemente, estos puntos que vos señalás, ¿no es cierto?, y que son claves, no están en el debate sobre la reforma laboral, por lo menos en el debate que se está dando en la opinión pública. No, se habla de otras cosas, se habla de las vacaciones, se habla de la jornada horaria, pavadas, se habla de temas que sí le importa al gremialismo, como el aporte solidario. El aporte solidario es lo que le importa al gremialismo le importa que no le toquen las obras sociales, que funcionan, ¿no? Uh-huh. Y claro,
pero hay cosas que sí son muy importantes, especialmente para las grandes empresas. Con esta ley se acaban las horas extras. Terrible. Puede haber horas extras cuando hay un laburo infernal y necesitan horas extras, pero cuando no hay tanto trabajo y de pronto aparece un poquito más, bueno, ellos tienen un banco de horas. Entonces, la semana que viene, en lugar de laburar 8 horas, vengan 5. Entonces me quedaron 3 horas por día durante un mes, y esas 3 horas por día durante un mes yo las voy a poder usar cuando haya más laburo. Claro, pero este concepto es importante destacar. Finalmente los jubilados son los que van a solventar las indemnizaciones por los despidos masivos que va a haber en las empresas. Es increíble. Y los jubilados también solventan, de alguna manera, que no haya un nuevo índice de inflación. Uh-huh. Porque si vos, es todo mentira lo que dicen. Si vos aplicás lo que hizo Marco Lavagna, que fue hacer una encuesta durante todo un año para analizar la estructura de gastos en el hogar, qué porcentaje de la canasta del INDEC, de la canasta que mide el índice de variación de los precios, vos usás para vivir. La última vez que se hizo este trabajo fue en el año 2005, donde lo que más importaba en ese momento era la alimentación. Y entonces, ¿por qué? Porque el transporte estaba barato, la energía estaba barata, había cosas que no existían, entonces no se tenían en cuenta. ¿Qué pasó? Bueno, ya saben lo que pasó con Milei. Aumentó, entonces empieza toda una discusión que la energía no es un problema de aumento, sino que es un problema de que se quitaron los subsidios. No, está mal eso. Lo que medimos en el índice de precios al consumidor es lo que impacta en la canasta del consumidor, lo que pega en tu bolsillo, Javier. Fíjate un dato, Tito. Hoy la inflación de la ciudad de Buenos Aires se dio a conocer del mes de enero 3,1. No sé cómo van a disfrazar la publicación del dígito del INDEC o del índice del INDEC de esta semana. El hombre que tienen ahí va a dibujar lo que va a tener que dibujar. Pero la opinión pública. Lo que pasa es que era difícil dibujar. ¿Cómo recibió la opinión pública esto que ha pasado en el INDEC, que muestra a las claras que se está manipulando el dato? Sí, la gente hace mucho tiempo que no cree en las estadísticas. Y más aún con las mentiras de Milei, y más aún con el tema de lo que la gente percibe, que hay un 65 a un 70% de los argentinos que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Uh-huh. Y prácticamente solo llegan cómodos un 15%. Entonces, a ver, sin embargo, el 40% lo votó a Milei. Así es. Entonces, si vos te preguntás esto y ves que si el 40% lo votó a Milei, y hay un 5% más que no lo votó, pero qué sé yo, pero jamás votaría a un peronista ni a un zurdo, digamos, que también está en la oposición. Pero hoy hay un 55% de la gente que está en la oposición y está esperando que la oposición asuma el rol de oposición. Claro. Y el primer aspecto, vos lo decías hoy, es mostrar que el peronismo, por ejemplo, ¿por qué hablo del peronismo? Pues el principal movimiento político, lo voy a llamar como corresponde, ¿no? Es la principal alternativa, político, sin duda. Es el principal, no alternativa, es el principal jugador de la oposición. ¿Te pareció bien la decisión de que Kicillof asuma la presidencia del PJ? Uh-huh. Claro, por supuesto. Y asume el rol de la conducción de la oposición. Lo tiene que asumir. Tiene que aceptar, tiene que darle poder a los intendentes. Acordate de lo que fueron las elecciones. Hay que darle también poder. Kicillof va a tener que mirar al interior. Sí. Va a tener que. Y mira, le vendría muy bien al peronismo una interna, una PASO. Muy bien le vendría, que aparezcan otros líderes además de Kicillof. No estoy hablando mal de Kicillof, No, te entiendo. Pero evidentemente el peronismo necesitaba resolver esa ecuación y a su modo lo consiguió este fin de semana, ¿no? Fíjate una cosa, la tapa de Clarín del domingo
es con Sí. Kicillof. No Claro. es con Milei cuando Milei se había mandado el show Claro, el sábado bueno, allá porque- en San Lorenzo. Y bueno, pero Milei lo que está intentando es cerrar Clarín. Entonces, bueno, ¿te imaginas que Mañeto lo debe mirar? Pero es un dato, Diciéndole- ¿no? La tapa del domingo es un dato. Y bueno, ahí tenés, la tapa del domingo es un dato. Acordate que Néstor Kirchner tuvo todo el apoyo de Clarín hasta la 125, ¿eh? Exacto. Y antes un poquito hubo algún problemita cuando le dijeron a Mañeto en una cena que la señora iba a ser candidata a presidenta, cosa que Ahora, por muchos motivos... son especialistas, convengamos que son especialistas en el gobierno en cambiar la agenda, ¿no? Porque así como le salió el tiro en el pie con el tema del INDEC, enseguida tiraron a la cancha el acuerdo comercial con Estados Unidos, el tema del sable corvo. Y bueno, tienen... yo lo vengo diciendo permanentemente, todos estos chicos, incluido Santiago Caputo, que fueron formados, fueron todos alumnos en Columbia University de Durán Barba. Y están formados con una opción de la nueva derecha en el mundo que utiliza, no quiero, porque yo esto lo quiero explicar bien, porque una vez estaba en un programa y un periodista se puso nervioso cuando lo dije. Yo si digo que utilizan los 11 principios de la propaganda política de Goebbels, Así es. no quiero decir que sean nazis, ¿entendés? Bueno, podríamos decirlo. Pero no, podemos decir, porque tiene cosas de nazi. Obviamente tiene muy buena relación con la comunidad judía, ¿viste? Más de la que puedo tener yo, fíjate. Que no tengo ninguna, digamos, con el gobierno que hoy maneja Israel, ¿no? Pero son Entonces, especialistas en el manejo de la agenda pública. pero son Dárselo. especialistas, y en esa especialidad del manejo de la agenda, que está miente que algo que quedará, encontrar al enemigo único, ¿no es cierto? Y encontrar y ponerle un nombre Echar popular. la culpa a los demás. El Echarle la culpa a los inmigrante demás. es el culpable de la Entonces crisis. Claro. entonces aparecen las cosas populares, los sobrenombres populares, y entonces el peronismo no es más peronismo, es Cuca. Ahora es Cuca. Entonces, todo esto que ellos tienen, con un aparato infernal de trolls, ¿no es cierto? Que cuando están amigos son terribles. Bueno, ponen todo sobre la mesa, pero ¿qué ocurre? La gente empezó a sentir la mentira. Me decía el Mucho otro día jo- Alfonsín, va a haber un momento donde las condiciones materiales de la sociedad que van cayendo en su calidad de vida van a chocar con el relato. ¿Vos lo ves igual? Es que esta es la realidad, porque el relato se basa en un principio fundamental, que es el principio que dice el señor Milei, que dice, hay algo que no se toca, hay algo que no se cambia, hay algo que no se negocia, que es el superávit o equilibrio fiscal. El peronismo debe tratar de comenzar a armar un modelo alternativo económico donde le conteste diciéndole que no hay que pelearse por Keynes, hay que aceptar que realmente la macro es importante y el equilibrio fiscal es importante, pero un país no crece solo con tener equilibrio fiscal, un país crece con equilibrio comercial. O, más que con equilibrio comercial, con una balanza muy positiva a nivel comercial, porque por ahí entran los dólares. Y los dólares son los que nos van a permitir crecer, multiplicar y generar más industrias en el país. Estados Unidos viene a aprovecharse como si fuéramos una colonia, con otro nivel, ¿no es cierto? Como los españoles allá por el siglo XV, siglo XVI, que venían a expoliar el oro y la plata de las minas de Potosí, ¿no es cierto? Del Alto Perú, y nada más, no les importaba otra cosa que eso. Y si en un momento tuvieron que empezar también a traficar negros, pues ya no le quedaba más indios para matar.
porque las condiciones eran tan severas en el trabajo, tan inhumanas, que morían muchísimo. Quedó muy poco de los incas, ¿no es cierto?, por este motivo. Entonces, hoy ellos vienen por elementos muy importantes. Ellos vienen por el petróleo que acá hay cuando se quede sin petróleo Venezuela, porque tiene un reservorio muy importante Argentina en Vaca Muerta. Otra vez. Sí, ahí se nos está complicando la comunicación. Bueno, Tito, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que siempre es muy fructífero charlar contigo y la seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Dale, un abrazo. Un abrazo grande. Roberto Gracias. Tito Bachmann charlando con nosotros, el titular del CEOP. Bueno, nos estamos yendo. El miércoles entonces la cita impostergable en el Congreso de la Nación, acompañando a la CGT y a las organizaciones de trabajadores de cara al debate por la reforma laboral que se va a dar en el Senado. Y el jueves la seguimos, con las repercusiones que haya tenido esa jornada, que dependiendo de lo que pase en el Senado, va a ser una jornada infausta o no. Ya es infausto, de hecho, tratar esta llamada modernización laboral, que no es más que esclavizar a los trabajadores argentinos, por lo menos ese es el objetivo. Y vamos a resistir en las calles, que es donde se cambia la agenda del poder, con movilización. El miércoles estamos allí, junto a nuestro pueblo, en las calles nuevamente, pisando las calles nuevamente y dando pelea en estos tiempos más que difíciles. La seguimos el jueves. Gracias, Martín Loza. Chau, chau. Eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. En Caput A Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista.